Hermanos, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este momento que tenemos como Iglesia Dios es Amor para escudriñar la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos de la iglesia, pero también damos la bienvenida a quienes que nos acompañan, quienes han estado siguiendo estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Sean todos pues bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a poner en las manos de Dios este momento que tendremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora nos acercamos para agradecerte la bendición que nos das, de que en medio, Señor, del diario trabajar, de las actividades cotidianas, tú nos des un tiempo para que podamos escudriñar tu palabra. Señor, a lo largo del estudio de ella, hemos tenido que reconocer que necesitamos estar continuamente cerca de ti, Señor, buscando tu dirección y pidiéndote, Señor, que nos sigas guiando con ese amor que nos has manifestado a lo largo de nuestra vida. Dios, en esta hora, tú sabes lo que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Humildemente, Señor, te pido que tú me des la paz, la quietud que tu Espíritu puede brindar. Que, Señor, que lo que brote de mis labios sea tu palabra. Te ruego humildemente, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a tocar las mentes, los corazones de cada uno de tus hijos. Y que, Padre, no solamente nos deleitemos en escuchar tu palabra, que no nos sintamos satisfechos de haber tenido este momento, sino que nos deleitemos, Señor, en que nos has llamado, en que nos has escogido y que nos has permitido, Señor, conocer la luz de conocerte a ti. Padre Celestial, te quiero rogar por lo que ha de salir de mis labios, que tú lo dirijas y que tu Santo Espíritu corrija, redarguya, instruya, Señor, a cada uno de tus hijos. Te lo pido y te lo ruego humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, durante estos domingos, durante el año pasado y parte de lo que llevamos de este año, se han venido estudiando los Salmos, el libro de los Salmos. Y cuando hablamos de los Salmos, estamos hablando de un libro que nos ayuda a poner los ojos en el cielo. Debido a la enfermedad de nuestro hermano pastor, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? En un par de semanas nuevamente él va a retomar estos estudios y lo va a hacer nuevamente con el libro de los Salmos. En esta ocasión lo vamos a manejar haciendo una pauta, haciendo un tiempo para reflexionar en nuestra vida, en lo que tenemos que ejecutar, lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Para esta ocasión, me gustaría que ustedes abrieran la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13. Y de este capítulo 13, los invito para que me acompañen con su vista, para leer del capítulo 13, el versículo 36 al 38 y el primer versículo del capítulo 14. La palabra de Dios dice así. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora más me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, hace una alusión muy particular a la posición que nosotros debemos guardar con respecto a la relación que tenemos con nuestro Dios. Dice pues, si habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando se me invitó para participar en este momento, vino a mi mente cuando estaba yo cursando mi primer año de la escuela primaria.
Una de las cosas que a mí me impactó de mi maestra del primer año era que había un libro donde venían las consonantes acompañadas de las vocales. Y entonces teníamos la oportunidad de ir realizando la unión de una consonante con una vocal, por ejemplo, para formar ma, me, mi, mo, mu. Y luego de estas se unía el ma con el me o el mi con el mo y se empezaban a hacer las palabras. Con el paso del tiempo, entonces, podíamos ya unirlas y hacer frases, ¿no? Pero después se iba un poquito complicando porque entonces ya había que hacer una lectura. Pero esta lectura me sorprendió y eso es lo que quiero resaltar de este primer año de educación primaria. Teníamos que leer, ¿no?, de manera personal, con ella. Así se cierta, no recuerdo cuántos miembros o cuántos alumnos éramos en el grupo. Me imagino que hemos de haber sido unos 35 o 40. Éramos demasiados niños. Pero recuerdo que por lo regular, después de regresar del recreo, nos pedía, ¿no?, que leyéramos, que ejercitáramos lo que habíamos aprendido y que después pasáramos con ella. Si no hacíamos la lectura correctamente, nos volvía a regresar a nuestro pupitre y teníamos que volver a practicar, y cuando ya nosotros considerábamos que estábamos listos, volvíamos a pasar con ella. Si nosotros pasábamos, podían suceder dos cosas. Una, que nos pusieran una palomita, y entonces esta palomita indicaba que estaba bien, pero que no era excelente. Si lo habíamos hecho bien, entonces ella ponía un 10, ¿no? Y de esos 10 que a mí me gustaban siempre, porque eran un 10 que estaban encerrados, ¿no? La expectativa era grande, ¿no? Y quiero decirles que en algunos momentos no fue un 10 el que recibí, a veces recibí una palomita y a veces me dijo, regresa a tu lugar y vuelve a repetir. Y cuando ya estés bien, regresas. Han pasado los años y me imagino que el trabajo que ella tuvo con cada uno de nosotros fue un trabajo bastante desgastante. Cuando yo ingresé a la escuela, la maestra ya era grande. Después de que yo ingresé, mis hermanos volvieron y tuvieron la misma maestra y fue la misma técnica la que ella empleó. Nos acompañó en nuestras primeras lecturas, nuestras primeras enseñanzas. Y quiero decirles que yo creo que de no haber sido así, difícilmente nosotros hubiéramos aprendido a leer. Desconozco ahora cómo se está enseñando a leer. Lo que sí sé es que había un libro y ese libro lo utilicé yo y todos mis hermanos. Como lo utilizamos varios, entonces pues ahí habría calificaciones encimadas. Pero nos fue de gran utilidad. Cuando nosotros llegamos a este momento, y vamos a hacer un paréntesis, como les decía, con respecto a los salmos, quisiera que nosotros viéramos cómo Jesús fue marchando paso a paso con cada uno de sus discípulos, a veces de manera personal, a veces de grupo. La primera cosa que a mí me llama la atención es cuando él está invitado a una boda, y allí en esa boda se le pide, o su mamá le comenta, que están carentes de vino y que esto representaba un grave problema para esta familia. Jesús le responde que no ha llegado aún su tiempo, pero sin embargo, se presta o tiene el tiempo para poder ayudar a este matrimonio y la agua la convierte en vino. Viene el primer acontecimiento importante de su ministerio y dice entonces que fue a Bethesda y allí se encuentra con que hay un paralítico. Y este hombre dice que tiene bastante tiempo que se encuentra con esta dificultad, pero que siempre hay alguien que se adelanta y se sumerge al estanque y que vuelve a salir con sanidad. Dios, Jesús, le comenta que si quiere ser sanado, él le dice que es prácticamente imposible, porque cuando terminan de moverse las aguas,
él no ha llegado, ni siquiera se ha podido mover. ¿Es fácil ser discípulo de Jesús? Parece ser que sí, ¿no? Se puede ser, se puede pensar que se puede ser discípulo de Jesús cuando se encuentra uno alrededor de una mesa, tranquilamente disfrutando de una cena. Eso es lo que sucede previamente a lo que les acabo de leer. Se encuentran reunidos en un aposento alto disfrutando de una cena. Es fácil ser o decir, soy discípulo de Jesús. Pero cuando Jesús es arrestado, entonces parece ser que ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil ser discípulo de Jesús. Cuesta trabajo entonces seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús siempre mostró que tenía una enseñanza para sus discípulos. Desafortunadamente, muchas de estas enseñanzas que recibieron ellos les costó mucho trabajo poder asimilarlas, poder encontrar realmente cuál era el sentido de esta enseñanza. Dice allí en el capítulo 6 que Jesús empieza a realizar milagros. Y lo que acontece es que una gran multitud le sigue, pero le sigue porque veía en él que estaba realizando señales que se traducían en que podía dar sanidad a los enfermos. Sanando a los enfermos, entonces tuvo la ocasión de reunir a una gran multitud. Y dice que cuando esta multitud estaba allí con él, preguntó a sus discípulos que de dónde tendrían para poder comprar pan para que comiera esta multitud. Lo estaba haciendo porque desconocía cuál era la solución. No, Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Sin embargo, le pregunta, ¿de dónde podremos comprar pan para que coman estos? Pero lo hacía, como lo dice allí en Juan capítulo 6, lo hacía porque estaba queriendo probar, porque él sabía lo que tenía que hacer, lo que tenía que realizar. Cuando Jesús pide la intervención de sus discípulos, como lo acabo de señalar, no es porque desconozca o no sepa qué es lo que se tiene que hacer. Quiere ver hasta dónde llega nuestra capacidad para depender de Él y qué tanto confiamos en lo que Él nos ha dicho. Dice entonces que Felipe respondió y responde de una manera que quizás muchos de nosotros lo pudiéramos haber hecho. Dice que responde Felipe diciendo que 200 denarios, que es lo que tienen, para comprar pan, no bastarían para que tomasen ellos un poco. Me llama la atención cuando recuerdo la forma en que Dios alimentó a un pueblo, a una nación, durante 40 años. Dice entonces que Felipe ve complicado que con esta cantidad de dinero puedan alimentar a esta multitud. Sin embargo, Andrés, que es hermano de Simón Pedro, le dijo que se encontraba allí un muchacho, un chico, que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y pregunta, ¿mas qué es esto para tantos? Escuchando las soluciones a la problemática, Jesús no nos dice o no nos comenta más el Evangelio, qué fue lo que dijo, simplemente nos relaciona o nos narra que Jesús entonces pide que la gente se vaya a recostar. Dice que entonces se recuestan y viene la oración por estos alimentos. Y resalta que fueron alimentados 5,000. Esto cabe recalcar o señalar que fueron 5,000 varones sin contar a las mujeres y los niños. Entonces Jesús presenta una situación de cómo ellos podrían responder a una necesidad, y esta necesidad era la de alimentar a una multitud. Ellos dieron 2 puntos de vista respecto a la forma en que podían resolver. Una, la solución podía encontrarse en el dinero. Otra estaba en el pan, pero no era lo suficiente. Dice exactamente, como lo acabo de señalar ahí en Juan capítulo 6, verso 6, que esto lo hacía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Despide a la multitud. Sin embargo, le pide a sus discípulos que se adelanten
y él se queda. Y dice que entonces ellos estando en el mar se levanta un gran viento que soplaba. Me imagino que levantaba unas olas bastante grandes. Y aunado a esto dice que ellos estaban remando, ¿no? Y que a lo lejos vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y acontece un señalamiento muy especial. Dice que ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. Sin embargo, Jesús les respondió, soy yo, no temáis. Cuando ellos ven que es Jesús, dice que entonces le recibieron con gusto, le recibieron en la barca y entonces llegaron a la orilla. Jesús había manifestado que tenía el poder de sanar, pero también había manifestado que tenía el poder de alimentar. Dos cosas importantes en las necesidades del hombre. La gente entendía, y como no lo leí, pero ellos cuando vieron que él podía alimentar y podía sanar, dijeron, este es el rey, el Mesías que nosotros estamos esperando. Sin embargo, el reino, el ministerio que Jesús iba a realizar, no era un ministerio que iba involucrado a una cuestión terrenal. Su reino era un reino espiritual. Dice entonces que la gente lo buscó al día siguiente. Sin embargo, no lo encontraron, porque él se había ido al otro lado del mar. Estaba en otro lugar. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús, conociendo los pensamientos de los hombres y sabiendo lo que había en cada uno de ellos, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué interesante, ¿no? Aprendieron. Él puede solucionar mi necesidad material. Puede resolver mi necesidad física. Uno de los ejemplos que hemos visto a lo largo de la escuela dominical durante parte del año pasado es cuando Jesús se entera de que su amigo amado, Lázaro, ha muerto. Dice que cuando le avisaron, él no salió inmediatamente a buscar a Marta y a María, sino que transcurrieron un par de días. Pero dice que cuando Jesús llegó y estaba cerca de la casa de María y Marta, les comunicaron que llegaba el maestro. Y Marta inmediatamente sale al encuentro de Jesús. Y Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo veíamos en la escuela dominical. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que es exactamente la misma respuesta que da Marta y María. Porque cuando María se entera que Jesús se encuentra ahí, va a buscarle, se postra a sus pies y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría mi hermano muerto. Les quedaba claro que Él era el Señor y que podía hacer cosas. Algo muy similar sucede en nuestras vidas. A veces decimos, tú eres el Señor, pero a veces nosotros queremos que Él actúe y ejecute las cosas conforme a lo que nosotros pensamos. Por eso yo resaltaba lo que sucedió en la alimentación de los 5,000. Felipe y Andrés dieron respuestas. Marta y María dieron respuestas. Pero muchas de las lecciones que Jesús dio para que fueran puestas en práctica no las pudieron ejecutar. Dice allí en Juan capítulo 13 que Jesús, cuando se encontraban en aquella cena, en aquella última cena, dice que Jesús se para, toma un lebrillo, una toalla y le empieza a lavar los pies a los discípulos.
¿Qué actitud? De servicio, de humildad. Y no solamente lavó los pies de los discípulos que eran confiables, que eran fiables, sino que lavó también los pies de aquel que lo iba a traicionar. Y después de que lava los pies y que se retira el hombre que lo ha de traicionar, les declara y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, y en esto ustedes van a conocer que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Concluido a esta enseñanza del tipo de amor que Él demanda y espera de nosotros, Simón, Pedro, se inquieta, ya están turbados, han entendido, están comprendiendo que Jesús va a morir y que los va a dejar, que no va a permanecer con ellos. Pedro le inquiere, le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, Pedro, mas me seguirás después. Pedro responde: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tú, Pedro, vas a poner mi vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer una escala. Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. No se agite. No te presiones. Jesús conocía la condición de sus discípulos. Sabía que lo que les había compartido, que Él iba a ser traicionado y que Él iba a morir, les estaba causando angustia. Se encontraban turbados. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. La vida en este mundo caído por el pecado está envuelta en problemas y pruebas. En lugar de pretender que no existen, las Escrituras nos muestran y nos señalan que las dificultades y los problemas existen, y existen de una manera directa en nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo en repetidas ocasiones les había dicho a sus seguidores que iban a enfrentar problemas en esta vida. Y el Señor Jesucristo les ordenó. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Me llama mucho la atención, porque nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. Y para mí es normal escuchar que la gente que no conoce a Dios se preocupe por el día de mañana. Planee por lo que va a hacer mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Cuando no sabemos si hemos de concluir el día que estamos viviendo, nos afanamos. Nos afanamos por lo que dice, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a hacer. Pero Él dice que cada día va a traer su propio afán. Basta cada día su propio mal. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Si tú hubieras pensado que ser discípulo de Jesús es ser bendecido porque no vas a tener problemas, quiero que nosotros nos reorientemos una vez más en esta tarde. Él nos mintió. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pablo y Bernabé se lo recordaron a los creyentes de Asia Menor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios. Es necesario que a través, no de pocas, no de ninguna, sino dice, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios nos consuela. Dios es misericordioso y se apiada de nosotros. Dios no solo prometió consolar a los creyentes en el futuro, también prometió hacerlo en las pruebas y dificultades de la vida presente. Esto es importante, porque no se turbe, no se refiere única y exclusivamente a sus 11 discípulos. Se refiere a ti y a mí. Nos habla de una forma directa. Nos dice que Él prometió estar con nosotros para hacer frente a las pruebas y a las dificultades en esta vida presente. A veces creemos que los únicos que estamos viviendo crisis o momentos difíciles somos nosotros. Y a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia, nosotros podemos ver y encontrar que muchos de los siervos de Dios sufrieron problemas complicados, situaciones difíciles, situaciones en las que se sentían o preferían a lo mejor morir, dejar este mundo. David lo exclamó en el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Y porque David experimentó que este Señor, que este Dios estaba con él, lo demostró con alegría en el Salmo 86, verso 17, cuando dice, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Cuando escucho que alguien no puede dormir, me inquieta. Porque David sufrió problemas, pero él reconoció lo que dice el Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él prometió estar con nosotros en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. David lo experimentó. En la noche anterior a su muerte, el Señor Jesucristo se dirigió a los 11 discípulos, a los 11 discípulos restantes. Haría un paréntesis. Cuando Jesús habla sobre el gran mandamiento, ya le ha pedido a Judas que se apresure a ejecutar lo que tiene que hacer. Y cuando se refiere al gran mandamiento, solamente se dirige a los otros 11 discípulos. Se encuentran en el aposento alto. Se dirige a estos 11 discípulos. Y aunque la cruz era inminente, el enfoque de Jesús no estaba en la situación terrible. En su lugar, se preocupa por sus discípulos, cuyo mundo iba a ser zarandeado. Era muy fácil ser discípulo compartiendo o repartiendo el pan y los peces. Es muy fácil ser discípulo y decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es muy fácil y sencillo ser discípulo de Jesús sentado a la mesa disfrutando una cena. Pero cuando Él te confronta y te dice que alguien lo va a traicionar y que es necesario que él muera, zarandea a este puñado de hombres. Ya estaban confundidos, ya estaban angustiados por la pérdida
inminente de su amado Maestro. Él pronto se iría de ellos. Y ellos iban a llorar y lo iban a lamentar. Jesús entonces buscaba la manera de consolarlos. Sabía que los dejaba solos y que su partida iba a causar un gran estrago. Y que debido a su amor perfecto y completo por sus discípulos, y no solo por sus discípulos reunidos en ese aposento alto, sino también por ti y por mí, necesitaba decirte: no se turbe vuestro corazón. Los últimos días del ministerio de Jesús habían sido bastante agitados. Habían tenido la entrada triunfal a Jerusalén. Y las expectativas con esta entrada eran grandes, porque lo esperaban como un Mesías, como un rey terrenal. Pero cuando son confrontados que su reino no es terrenal, sino que su reino es un reino celestial, sus esperanzas han caído. Se hicieron añicos cuando Jesús anunció públicamente su muerte inminente. Al igual que los judíos, los discípulos vieron en el Mesías a un rey conquistador. Creían ellos apasionadamente. Pensaban que Él los liberaría de Israel, de la opresión romana, que iba a restaurar su soberanía y gloria y la extendería por el mundo. El concepto de un Mesías moribundo no cabía en su cabeza. En una nota personal, los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. Dejaron a sus familias, dejaron sus actividades, dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron todos y ahora, al parecer, Él los deja a ellos. Seguramente estaban avergonzados por la negación orgullosa a lavarse los pies unos a otros, lo cual llevó a Jesús a hacer humildemente lo que ellos se habían negado a hacer. Estaban estupefactos al oír a Jesús predecir que uno de ellos lo iba a traicionar. Y aún más estaban consternados por la noticia de que Pedro, al parecer, el más fuerte, el más audaz de todos ellos, negaría cobardemente a Cristo. Sin duda, también estaban inquietos porque sentían que el Señor mismo estaba angustiado. Cuando Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, no les estaba diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. Ellos ya lo estaban. Les estaba diciendo que pararan, que se detuvieran. La palabra turbe viene del verbo tarazo. Y esta palabra significa sacudir o agitar. Debemos decir en un sentido figurado que ellos estaban teniendo una agitación espiritual, una agitación mental severa, muy fuerte. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Entendía su confusión, entendía sus preocupaciones. Y Él siempre había sido compasivo y sigue siendo compasivo. Simpatizaba con su pena y con su dolor. Él simpatiza con tu pena y con tu dolor. Aunque los discípulos obviamente obviaron que también Jesús tenía dolor y tenía tristeza. Él se enfocó más en consolarlos, en ver su pena, en ver su dolor, y buscó de una u otra manera consolarlos. Por eso es importante enfatizar que el Señor dio una nueva indicación. Tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer en Jesús.
creían en Dios, pero también deberían de creer en Jesús. Debían de creer a esperar en Dios, que Jesús estaba llamando a sus discípulos a poner su esperanza en Él. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente entre ellos. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente entre ellos. El tiempo presente del verbo pisteo, creed, se refiere a una confianza continua en Él. Aunque los discípulos creían de verdad en Jesús, su fe estaba comenzando a tambalearse. Pronto, cuando Él fuera quitado de entre ellos y enfrentaran los acontecimientos dramáticos de la traición, arresto, crucifixión de Cristo, esa fe alcanzaría su punto más bajo. Pero lo interesante es que Jesús no iba a estar presente, no iba a estar de una manera visible para que los discípulos recibieran consuelo y fuerza de Él. De hecho, nosotros podemos recordar que Jesús elogió la fe de quienes no lo habían visto y habían creído. Juan capítulo 20, verso 29 dice: porque me habéis visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no volvería a estar presente en una forma visible con sus discípulos, Cristo hizo una promesa que sigue siendo cierta. Cristo hizo una promesa que sigue siendo cierta. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Deuteronomio 31, versos 6 al 8, dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios va contigo. Y te dice: no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Estas palabras dirigidas a Josué son las mismas que van encaminados a cada uno de nosotros. Moisés le dice a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. David también tuvo unas palabras de aliento para su hijo Salomón. Le dijo a su hijo amado: anímate y esfuérzate. Manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amados hermanos, hay dos actitudes o dos situaciones a las que somos desafiados.
Dos actitudes o dos situaciones frente a Jesús. ¿Le creemos o no le creemos? Él conoce nuestra condición. Sabe que somos polvo, que somos frágiles. Y conociendo nuestra fragilidad, nos recuerda y nos dice, no temas, no te dejaré, ni te desampararé, ni te intimides. No temas, no te dejaré. Anímate, esfuérzate. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te desalienta? ¿Qué te desanima? ¿Qué te preocupa? No te preocupes. Ocúpate. Inicié diciendo la porción de Colosenses capítulo 3, verso 2, que nos refiere a que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Jesús consultó a sus discípulos para ver cómo iban a resolver lo de la alimentación, su mirada estuvo puesta en las cosas terrenales. Cuando fue a casa de Lázaro y se encontró con Marta y María, su atención estaba puesta en que tú podrías haberlo hecho si hubieras estado aquí. Sus discípulos se sintieron tristes, angustiados cuando se enteraron que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar. Y aún más cuando Pedro no iba a reconocer que era su discípulo. La vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana es de ejercicio. Si yo no hubiera practicado la lectura, por más esfuerzos que se hubiera hecho, mi maestra no hubiera aprendido a leer. Requerí de ejercicio, de constancia, de práctica. Amado hermano, hoy el Señor nos está llamando a recordar que no debemos de temer, que no nos va a dejar, que siempre nos va a amparar y que dice no temas, ni te intimides. Dice el himno 669, Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Las vientas, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de ser confrontados con tu palabra. Dios, no podemos negar, no podemos decir que en medio de esta pandemia en algún momento nos hemos sentido preocupados, nos hemos sentido tristes, angustiados, nos hemos sentido sacudidos,
Nos hemos sentido temerosos. Nos hemos sentido, Señor, desfallecer. Y nos hemos olvidado, Señor, que tú nos dices de una manera cariñosa: no temas, yo estoy contigo. No te desanimes, anímate, esfuérzate. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Bendito Padre Celestial, yo no puedo hacer nada, pero tu Santo Espíritu sí. Te ruego, Dios, en esta hora humildemente, que tú confortes el corazón de cada uno de nosotros. Que, Padre, nos alientes y que nos sigas teniendo paciencia, Padre, para poder poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú tienes en tu divina palabra. Dios, recibe nuestra gratitud, porque nos das la oportunidad de ser confrontados con ella y ser desafiados para no solamente escucharla, sino para practicarla. Gracias, Dios, por la bendición de poder escucharte, y Padre, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, aprovecho la oportunidad para invitarles, para recordarles sobre las actividades que tenemos en la iglesia. Los lunes y viernes tenemos momentos de oración. Los lunes al mediodía, los viernes a las 8 de la noche. Tenemos nuestra escuela dominical. Los domingos los invitamos para que se incluyan, participen en algunos de los grupos que hay. Y les recordamos que el culto de adoración lo tenemos los domingos a las 12 del mediodía. Anímense, regocíjense. El Señor nuestro Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta luego.